De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia. La siguiente pregunta también es de Camilo Contreras y dice: ¿por qué hay versículos de la Biblia que están en algunas versiones y en otras no? ¿Qué pasa con ellos? Gracias, Camilo, por tu pregunta. Bueno, la respuesta es sencilla, pero es compleja al mismo tiempo porque tiene muchas implicaciones históricas. Nos tomaría mucho tiempo poderlas sustentar todas. Pero la primordial razón por la que hay Biblias distintas de otras en su contenido, tanto en número de libros como en el contenido de los versículos, en los que unas tienen versos que otras no. La razón de esto es que la Biblia ha sido manipulada a lo largo de la historia de una manera muy salvaje, de una manera muy grosera, de una manera muy hostil. La Biblia ha sido trastocada, ha sido corrompida a lo largo de la historia. Eso es una verdad que el pueblo evangélico no quiere aceptar, pero que es innegable. La mayoría de los pastores evangélicos no quiere aceptar que la Biblia, tal cual la conocemos hoy, es una Biblia trastocada, adulterada y prostituida. No lo quieren aceptar, pero esa es la realidad. Me he ganado la enemistad de muchos pastores, de muchos concilios que me han cerrado las puertas por decir esta realidad. Pero es la verdad y la verdad no la puedo callar. La Biblia, como la conocemos hoy, ha sido trastocada, adulterada y corrompida. Las razones de estas adulteraciones, pues las podemos clasificar, yo creo que en dos grandes grupos: razones honestas y razones egoístas. Me refiero a las razones honestas en los momentos en los que la Biblia, en su origen, cuando comenzó a escribirse, por allá en el año, digamos que cuando comenzó la recopilación de los libros a través del Pentateuco con Moisés, a partir de allí los escribas, de manera honesta, muchas veces cambiaron palabras por otras porque a su parecer serían mejor oídas o mejor dichas, como por ejemplo cambiar el nombre, el tetragrama de Yahvé. Pronuncio una aproximación muy burda y grosera y no real del nombre de Dios, pero para que usted me entienda, o Jehová, pues cambiaron el nombre por Adonai. Esto es una adulteración propia de los mismos escribas y de los mismos maestros de Israel. Hicieron adulteraciones también en donde consideraron que el texto era muy grosero a su parecer y que no debería estar esa palabra en una escritura santa, y entonces cambiaron palabras por otras para que no, para quitarle de pronto el tinte mundano que ellos consideraban no debía estar en las Sagradas Escrituras. Otros errores sucedieron por el cansancio y la fatiga. En el momento que el copista estaba, imagínese usted que para transcribir un rollo perfectamente, un copista podía tardar hasta 10 años en transcribirlo, y considerando de que la escritura tanto del hebreo como del griego era uncial, es decir, un tipo de escritura en donde todas las letras son mayúsculas, cuadradas y sin separación, es decir, se escribían todas las palabras unidas sin espacios. Eso al final el papiro, el rollo, terminaba pareciendo una sopa de letras en vez de una literatura o de una lectura fluida, de escritura fluida, con palabras, con signos de puntuación, con oraciones. Eso no existía. Era una escritura uncial en donde el copista escribía letra por letra, trazo por trazo hasta terminar. Muchas veces el copista, por cansancio, por fatiga o por error involuntario, se saltaba una línea, se saltaba una letra o las repetía. Entonces, solamente las copias manuscritas del Viejo Pacto, por decir así, contienen no menos de 257,000 variantes entre documento y documento manuscrito. Esas son muchas.
Posteriormente, Camilo, el que hace la pregunta, ¿verdad? Camilo, posteriormente cuando se dispone la traducción del hebreo al griego con la Septuaginta, se cambia completamente de una lectura de un alefato consonántico, donde no hay vocales, que es el hebreo, el paleohebreo antiguo, no hay consonantes, no hay vocales, sino solamente consonantes. Para traducirlo al griego, transfiguraron y convirtieron todo este lenguaje en un lenguaje vocálico, que es el griego, el griego, y esta nueva escritura de la Septuaginta, solamente por las variaciones lingüísticas y por la inclusión de vocales, introdujo más de 3 millones de cambios entre el canon de Esdras original y el canon de Esdras en griego, que se conoce como la Biblia de los 70 o la Septuaginta. Entonces, para solamente hacer el cambio de idioma se introducen más de 3 millones de modificaciones. A partir de allí, continúa luego la escritura del Nuevo Pacto y vienen las versiones bíblicas ordenadas por los reyes, ordenadas por el papado, ordenadas por hombres de poder, y muchas veces la mayoría de ellas traducidas por monjes que tenían intereses políticos, intereses financieros, porque esto era pago, esto no se hacía gratis. Y luego aparecen los intereses religiosos en los tiempos de la Reforma con Martín Lutero, en donde se necesitaba una Biblia que fuera distinta a la Biblia Vulgata, que era la oficial de la religión romana en ese momento. Una Biblia distinta para diferenciar a los protestantes de la religión tradicional, y se introducen otra serie de cambios. Luego las traducciones de idioma a idioma, y luego las versiones, los documentos encontrados, los que se evitaron, los que se quemaron, los que se perdieron y los que finalmente quedaron, hacen que hoy tengamos una gran variante de Biblias muy distintas las unas de las otras. Sin embargo, pues hoy en día podemos ver que la diferencia más grande se encuentra en los dogmas y en las doctrinas de fe de cada una de las religiones. Entonces podemos mirar a la iglesia evangélica, que tiene una Biblia, pero miramos a la iglesia de los testigos de Jehová, que tiene otra, y miramos entonces a la versión de los católicos, es otra, y por allí creo que los bautistas tienen otra, y entonces los de la iglesia ortodoxa tienen otra, porque necesitan una Biblia, una escritura acomodada a sus dogmas de fe. Los anabaptistas tendrán otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente esta es la razón principal, Camilo, por la cual la Biblia ha sido diferente, o es diferente la una de la otra, en los idiomas, en las versiones, incluso en las mismas investigaciones más recientes que permiten corregir y rectificar el texto de la Biblia. Esa es la razón, Camilo. Espero haber sido claro y haber respondido tu pregunta. Si hay alguna inquietud todavía o hay algún comentario acerca de lo que he explicado esta noche, me encantaría, por favor, que escribas un comentario, poder leerte y saber qué piensas de todo lo que hemos compartido en este episodio de Frente a la Biblia. De Frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De Frente a la Biblia,